¿Cómo estáis, seguidores? Y a los que no me conocen, soy Julius Todo. Soy peruano, tengo 27 años, actualmente resido en Madrid. Creo contenido sobre los diferentes trámites de extranjería, como la vida en España, tutoriales y demás. Bienvenidos a mi canal. Está habiendo muchas dudas en relación a los requisitos para poder viajar a España como turista y además sobre posibles restricciones de entrada a determinados países. En este vídeo espero despejar todas vuestras dudas, así que nada, quédate conmigo hasta el final de este vídeo. Como les comentaba al inicio de este vídeo, hay muchas dudas sobre los requisitos para poder viajar a España como turista. Verás, España el día 24 de agosto ha levantado las restricciones de entrada a los turistas provenientes de Colombia, Argentina, Bolivia, Brasil, Namibia y Sudáfrica. Por consiguiente, a día de hoy no hay restricciones de entrada a España. Se puede viajar de la mayoría de países y a tu llegada no tenéis que hacer cuarentena obligatoria, salvo en algunos casos. En cuanto a los requisitos sanitarios para poder viajar a España como turista, son los siguientes. El carnet de vacunación. Los turistas tienen que estar debidamente vacunados contra el COVID-19 por alguna de las 6 vacunas aprobadas por la OMS o la Agencia Europea del Medicamento, como son Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm y Sinovac. Esas 6 vacunas son válidas para poder viajar a España como turista. En el caso de que te hayan vacunado con vacunas diferentes, pero ambas vacunas están aprobadas, como por ejemplo la primera dosis de Pfizer y la segunda dosis de Sinopharm, en ese caso sí puedes viajar a España. En cuanto al plazo de la vacuna, tiene que haber pasado 14 días desde que te administraron la segunda dosis de la vacuna, ya que la vacuna hace efecto entre 11 a 12 días aproximadamente. Insisto, hay que tener la pauta completa de vacunación, es decir, 2 dosis si la vacuna tiene 2 dosis y 1 dosis en el caso de que te hayan vacunado con la vacuna de Janssen. En ese caso, sí se considera que estás vacunado. Sin embargo, la vacuna de Sputnik 5, CanSino, Covaxin, de momento no son válidas para poder viajar a España, pero esperemos que más adelante puedan aprobarlas. Cualquier cambio que haya en relación a este tema, os lo diré. Los ciudadanos de los países de la Unión Europea que deseen viajar a España podrán presentar un test de antígenos, una prueba PCR, el pasaporte COVID o el carnet de vacunación. Actualmente hay una lista de países seguros que pueden viajar a España sin restricciones. Es decir, que da igual si estos turistas están vacunados o no contra el COVID-19 sin presentar pruebas PCR o test de antígenos, ya que estos países presentan una incidencia acumulada de 75 casos de contagios de COVID-19 por cada 100.000 habitantes. Países como por ejemplo Albania, Arabia Saudí, Armenia, Australia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Brunei, Canadá, Qatar, China, Corea del Sur, Japón, Jordania, Nueva Zelanda, Moldavia, Serbia, Singapur y Ucrania. Son 18 países considerados seguros que pueden viajar a España sin restricciones hasta el día 30 de septiembre. Como sabéis, cada 15 días se actualiza una nueva lista de países seguros. Hay que presentar un formulario sanitario. Los turistas tienen que completar un formulario sanitario. Os voy a dejar el enlace oficial para que podáis revisarlo. En este formulario hay que proporcionar datos generales, como por ejemplo el nombre de la vacuna, el número de dosis, la fecha, el país en el que has sido vacunado y datos del vuelo. Si viajas en familia, podéis completar el formulario sanitario de manera grupal, pero el sistema os asignará un código QR a cada miembro. Una vez que has completado, verifica todos tus datos y 48 horas antes de viajar, sí, solo 48 horas antes de viajar, podrás descargar tu código QR. Este código QR lo podéis presentar en formato digital, es decir, en tu smartphone o impreso en formato PDF. Cualquiera de los dos es válido.
Asimismo, este código QR es obligatorio y es válido solo para un viaje. Es decir, que si tenéis varios viajes programados, tenéis que volver a descargar tu código QR. Los turistas que tengan un vuelo en tránsito en España y los niños menores a 12 años que viajen con un adulto vacunado no están obligados a presentar el carnet de vacunación o una prueba PCR, pero tendrán que presentar su código QR. En el caso de residentes legales, nacionales, ciudadanos europeos, pareja de un ciudadano español, personas que cuenten con algún tipo de visado, ya sea estudio, trabajo, negocios, de larga duración, médicos, diplomáticos, transportistas que no estén vacunados, podrán presentar una prueba PCR negativa realizada 72 horas antes de viajar a España. En el aeropuerto os realizarán un test de antígenos, esto con el fin de evitar nuevos rebrotes de COVID-19. En relación a los requisitos migratorios, son los siguientes: el pasaporte, el cual tiene que estar vigente mínimo 6 meses antes de viajar a España. Visa de turista para turistas provenientes de Ecuador, Bolivia, Cuba, República Dominicana, etc. En la descripción de este vídeo os voy a dejar la lista de países que necesitan un visado de turista para poder viajar a España. Reserva de hotel o carta de invitación. La reserva de hotel lo podéis presentar cancelada o simplemente la reserva de hotel, y una vez que llegues a España puedes cancelar tu estadía. Lo recomendable es que si viajas por una semana, canceles al menos 3 días de tu estadía. Además, podrás presentar tu reserva de hotel en formato digital o impreso. Si cuentas con algún itinerario, también podéis presentarlo. En el caso de la carta de invitación, tengo que precisar de que la carta de invitación es un requisito más. No significa que si uno cuenta con una carta de invitación no hace falta estar vacunado para poder viajar a España. Eso no es posible. La carta de invitación es un justificante que puedes presentar en vez de una reserva de hotel. Lo podéis solicitar en una comisaría autorizada o en una notaría. En relación al plazo de entrega, varía dependiendo de cada comunidad autónoma. Puede ser entre 7 a 25 días aproximadamente. La carta de invitación es válido por 90 días, es decir, podéis permanecer 90 días en España. Si durante tu viaje te quedas 90 días en España, tendrás que esperar 90 días para que puedas volver a ingresar a España. Este requisito es muy importante y tenéis que tomarlo en cuenta a la hora de viajar. Hay que presentar el billete de avión de ida y vuelta. Es muy importante porque de esta manera vas a asegurar al oficial de inmigración que no te vas a quedar de manera irregular en España. El seguro de viaje. Este requisito es obligatorio para poder viajar a España. Podéis adquirir el seguro de viaje que vosotros deseen, ya que no se exige un monto mínimo de cobertura. Como sabéis, el precio del seguro varía dependiendo la edad, los días que viajes a España y de la aseguradora. Los turistas tendrán que contar con recursos económicos para que podáis solventar sus gastos en España. Actualmente hay que acreditar 95 euros por día. Si la persona que te envía la carta de invitación se compromete a cubrir con todos tus gastos, como por ejemplo alimentación, estadía, transporte, en ese caso solo tenéis que acreditar 45 euros por día. En algunos aeropuertos en el país de origen están exigiendo a los turistas que presenten una prueba PCR adicional al carnet de vacunación, pero a tu llegada a España solo tenéis que presentar tu código QR y el carnet de vacunación. Algunos países de la Unión Europea mantienen vigentes sus restricciones de entrada a algunos turistas provenientes de países de América Latina, pero como les comentaba en uno de mis vídeos, una vez estando en España, podéis viajar a cualquier país de la Unión Europea. En ese caso tenéis que presentar una prueba PCR, un test de antígenos o el carnet de vacunación. En algunos países se sigue llevando a cabo cuarentenas obligatorias de 14 días. Pero vamos, cada vez son menos los países que exigen cuarentena. A día de hoy no hay toque de queda en España. Los restaurantes,
bares, cafeterías, discotecas, cines, teatros y museos están abiertos pero con restricciones, en algunos casos con un 50 a 75% de aforo limitado. España acepta turistas solo vacunados, por lo que es importante estar vacunado por alguna de las 6 vacunas aprobadas por la OMS o la Agencia Europea del Medicamento, además de contar con la pauta completa de vacunación. Bueno, pues espero que haya podido despejar todas vuestras dudas en relación a los requisitos para poder viajar a España como turista. Si te gustó este vídeo, no olvidéis de darle like, compártelo para que llegue a muchas más personas. Amigos, muchas gracias como siempre por estar ahí. Conmigo será hasta un nuevo vídeo.